Se Sí, escucha bien. perfecto, muchas gracias. Pues nada, buenas noches a todos los miembros, muchas gracias a todos por su asistencia, especialmente a la doctora Diana Ruiz, que nos está acompañando el día de hoy. Entonces, para esta noche tenemos preparada esta charla titulada Tratamiento y Prevención de la Leishmaniasis, ¿qué hay de nuevo? ¿Están viendo bien mi pantalla? Sí, Listo, perfecto. Entonces quería empezar diciendo pues que esta fue una revisión que realizamos para el primer simposio de enfermedades tropicales liderada por el Grupo de Interés de Medicina Interna de la Universidad del Rosario. Y quería explicarles un poco por qué queríamos hacer esta charla. Y bueno, digamos que el DERMIC ya había hecho una charla sobre leishmaniasis enfocada principalmente en la clínica y diagnóstico. Eso fue hace 4 años. Entonces, aprovechando que la PAHO sacó nuevas directrices y lineamientos, todo basado en la medicina basada en la evidencia, pues queríamos aprovechar para conocer un poco qué nos dice la PAHO y también puedes recalcar la importancia de conocer un poco más sobre este tema de tratamiento en la leishmaniasis, ya que como vamos a ver pues más adelante, la mayoría de los tratamientos cuentan con una certeza en la evidencia baja, por lo tanto pues es importante investigar más sobre el tema. Voy a mencionar algunas investigaciones y algunas ideas nuevas que están surgiendo no solo para pues darles ideas nuevas sobre el tratamiento de pronto de investigación, sino también para entender un poco hacia dónde puede estar dirigida pues el tratamiento para la leishmaniasis en unos años. Entonces, sin más, empecemos. Mi nombre es Gabriela Ramírez, soy directora académica del DERMIC, estoy en 10º semestre. Bueno, entonces queríamos empezar con una pequeña introducción, entender un poco sobre la definición, epidemiología y etopatogenia para entrar en contexto. Luego voy a hablar ya como tal del tratamiento. Recordemos que esto depende si estamos ante una leishmaniasis cutánea, mucocutánea y visceral. Lo tercero sería la prevención y control. Y finalmente vamos a hablar sobre qué hay de nuevo. Entonces, empezando por nuestra introducción, recordemos que la leishmaniasis va a ser una enfermedad infecciosa transmitida por vectores, principalmente por flebótomos del género Lutzomia, y va a ser producida por diferentes especies de parásitos protozoarios del género Leishmania de la familia Trypanosomatidae. Entonces, como les mencionaba anteriormente, vamos a tener tres formas clínicas principales. Tenemos la leishmaniasis cutánea, la mucocutánea y la visceral, que también la pueden encontrar en la literatura como calázar. Entonces, ¿por qué es importante conocer sobre este tema? Lo primero es que es endémico en muchos lugares. Lo primero es América Latina, es endémica en todos los países, menos en Chile, en Uruguay y en la mayoría de las islas del Caribe. También es endémica en África y en Asia. La OMS que nos dice que estamos contando con aproximadamente 12 millones de casos actualmente y que cada año estamos viendo más o menos 1,5 millones de casos nuevos. También porque es importante, porque es la segunda causa de muerte de enfermedades parasitarias seguida de la malaria. Y lo otro es que estamos viendo un aumento de esta tasa de infección a cifras alarmantes y se le atribuye principalmente al calentamiento global, ya que esto va a permitir pues que nuestro fleótomo pueda subir sobre metros sobre el nivel del mar, pues generando una mayor área en donde pueda llegar a infectar. Listo. En cuanto a epidemiología en Colombia, se considera endémica en todo el país, menos Bogotá, menos Atlántico y menos San Andrés Islas. Y ya finalmente, para terminar con esta parte introductoria, recordemos un poco sobre la etiopatogenia. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra leishmania va a tener la capacidad de tomar dos formas. Vamos a tener la forma promastigote, que también la vamos a conocer como la etapa fleótoma, o una etapa amastigote, conocida también como la etapa humana.
Entonces, ¿qué va a pasar? Nuestro vector se va a alimentar de nuestra sangre. Va a inyectar los promastigotes en la piel. Recordemos que van a ser esta forma alargada, con flagelo, va a ser más grande, se describe más o menos de 15 por 3 micras. Y luego, al infectarnos, va a generar nuestra respuesta inmune. Principalmente van a llegar los macrófagos, van a fagocitar este parásito. Sin embargo, estos van a tener varios mecanismos de evasión a la respuesta, entonces van a ser capaces de convertirse en esa forma amastigote en el mismo macrófago, que recordemos que es una forma más redondeada, más pequeña, se describe de 2 a 4 micras. Em, y pues va a ser capaz de sobrevivir y multiplicarse ahí. Después de esto, pues va a llegar nuevamente otro fleótomo, va a tomar sangre y como tal va a llevarse también los macrófagos con su respectivo amastigote. Luego, ¿qué va a pasar? Los amastigotes van a salir de esa célula, van a migrar al intestino medio del fleótomo, van a volver a su forma de promastigote y luego van a migrar a la bucofaringe del vector para poder infectar nuevamente. Entonces, ya teniendo en cuenta esos conceptos claves, ahora sí entremos en materia. Entonces, ¿cómo funciona el tratamiento? Antes que nada, quisiera mencionar los criterios de curación que nos sugieren. ¿Por qué? Pues para saber realmente cómo sé que un tratamiento sí está siendo efectivo. Entonces, estos van a depender de si estoy ante una leishmaniasis cutánea, mucosa o visceral. Entonces, revisemos cada uno de los criterios. Lo primero es la leishmaniasis cutánea, entonces, ¿qué criterio tendríamos de primeras? Sería la epitelización total de la lesión y aplanamiento del borde activo de la úlcera, la desaparición de la induración de la base de la lesión. Lo siguiente sería una cicatrización, luego una desaparición de linfangitis, si es que se presentó, que tenemos pruebas parasitológicas negativas y una biopsia sin inflamación. En cuanto a la leishmaniasis mucosa, los criterios de curación incluyen la involución de lesiones infiltradas en la mucosa nasal y en las demás mucosas que se pueden afectar, como por ejemplo el paladar blando, la mucosa oral y la laringe. Este como tal no es un criterio de curación, pero sí es importante tener en cuenta que, digamos, si se llega a presentar una perforación septal, pues no implica necesariamente que la enfermedad esté activa. Lo otro que se tiene en cuenta es los títulos de inmunofluorescencia indirecta, que recordemos que lo que busca es medir los anticuerpos y estos deben estar por debajo de 1,16 y también debemos contar con una biopsia sin inflamación. En cuanto a la leishmaniasis visceral, los criterios de curación incluyen regresión de los síntomas agudos, la normalización de la curva térmica y la recuperación nutricional. También deberíamos ver una disminución de la esplenomegalia, negativización de exámenes parasitológicos, un aumento de la albúmina y una prueba de negro, de Montenegro positiva, que recordemos que esto ocurre cuando tenemos una induración de más de 5 milímetros. Digamos que por qué se relaciona una prueba de Montenegro negativa con una leishmaniasis visceral activa, es porque recordemos que este parásito va a tener la capacidad de evadir nuestro sistema inmune. Entonces, cuando ya tenemos una prueba de Montenegro positiva, pues ya estamos hablando que tenemos una respuesta inmune frente a este parásito. Sin embargo, recordemos que es difícil pues diferenciar realmente si se encuentra la infección activa o si ya contamos pues con el sistema inmune en contra de la leishmania. Bueno, entonces ahora sí, como les mencionaba, en el 2023, hace pues ya casi van a ser 2 años, la PAHO nos da ciertas directrices basadas en la evidencia para el tratamiento de la leishmaniasis en la región de las Américas. Entonces me pareció muy importante que las revisáramos. Entonces, bueno, empezando con el tratamiento, recordemos que esto va a depender si estamos ante una leishmaniasis cutánea, mucocutánea o visceral. Cuando estamos ante una leishmaniasis cutánea, pues digamos que tenemos dos opciones. Una terapia local, que puede ser con antimoniales pentavalentes, con termoterapia o con paromomicina, o una terapia sistémica, que puede ser con miltefosina, isetionato de pentamidina o antimoniales pentavalentes.
Entonces, empecemos por el lado del tratamiento de la leishmaniasis cutánea local. ¿Cuándo está indicada? La PAHO lo que nos dice es que está indicada cuando tenemos de una a tres lesiones de hasta 900 milímetros cuadrados, es decir, que la mayor dimensión que podemos tener en la lesión es de 3 centímetros, que estén localizadas en cualquier zona, excepto en la cabeza y zonas periarticulares, y en pacientes sin inmunosupresión y con posibilidad de seguimiento. ¿Qué opciones tenemos? Tenemos, pues, como les mencionaba, los antimoniales pentavalentes. Estos cuentan con una recomendación fuerte, pero pues van a contar con un nivel de certeza de evidencia baja. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy probable que nuevos estudios tengan un impacto importante en la confianza que se tiene en el resultado estimado y que estos puedan modificar su resultado. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Realmente aún no se sabe, pero lo que se cree es que los antimoniales pentavalentes se van a transformar en trivalentes y esto me va a inhibir ciertas enzimas glucolíticas y la oxidación de ácidos grasos pues en nuestro parásito, disminuyendo así la fosforilación de ADP a ATP y esto pues me puede generar la muerte celular. ¿Cómo se aplica? Las recomendaciones son de 3 a 5 infiltraciones, de 1 a 5 milímetros por lesión. La idea es que pasen entre 3 a 7 días entre lesión y que el volumen total no supere los 15 mililitros por día. ¿Contra qué tipos de leishmania es efectiva? Se ha descrito contra la brasilensis o la amazonensis. Listo. La siguiente terapia que podemos utilizar es la termoterapia. Esta tiene una recomendación condicional y una certeza en la evidencia muy baja, que recordemos que esto significa que cualquier resultado estimado va a ser muy incierto. ¿Esto qué me va a generar? Pues me va a inducir apoptosis en parásitos de la superficie de la piel y también va a favorecer su eliminación ya que me genera una respuesta TH1. ¿Cómo se realiza? Lo primero es aplicar anestesia local y luego se aplica un electrodo a 50 grados centígrados durante periodos de 30 segundos en el centro y el borde de la lesión. Se ha descrito Sí, pero yo lo dejo en mi maleta. Eh, un tarrito con almendras para cuando me da hambre. entonces, ¿contra qué tipos de leishmania se ha visto efectiva? Contra la leishmania brasiliensis, paramensis o mexicana, pero como vamos a ver, realmente nos sirve muy bien para tanto leishmanias del viejo como del nuevo mundo. Listo. Lo siguiente es la paromomicina. Tiene una recomendación condicional y también cuenta con una certeza de la evidencia muy baja. ¿Cuál es el mecanismo de acción? También es incierto, pero lo que se ha sugerido es que puede haber dos opciones. Entonces, que lo primero es que la paromomicina, pues que es catiónica, se va a unir al glicocálix y al lipofosfoglicano, que están negativamente cargados de la leishmania, o también porque la paromomicina se sabe que se une a la subunidad 30S ribosomal y esto puede generar una acumulación del complejo de iniciación de forma anormal y esto me va a generar pues una lectura errónea del RNA mensajero. ¿Cómo se aplica? Viene en crema. Le debes aplicar al 15% en la zona afectada una vez al día por 20 días. ¿Qué tipo de leishmania me sirve? Panamensis, brasilensis o mexicana. Listo. Eso por el lado del tratamiento de la leishmaniasis cutánea de forma local. Ahora vamos a pasar por el lado sistémico. ¿Cuándo va a estar indicada? Cuando tenemos una lesión única o lesiones múltiples de más de 900 milímetros cúbicos en cualquier lugar o lesiones de cualquier tamaño en la cabeza o regiones periarticulares o una lesión única o lesiones múltiples tratadas en forma local y que no respondieron al tratamiento o residuaron. Entonces, como primera opción tenemos la miltefosina, que tiene una recomendación fuerte, pero también una certeza en la evidencia baja. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Tampoco se sabe muy bien, pero se sabe que al ser análogo de la fosfocolina, puede tener una alteración en los fosfolípidos de la membrana celular, pues de nuestro parásito, pues afectando así su permeabilidad y su estabilidad, lo cual pues induciría a la muerte.
¿Cómo se aplica? De 2,5 miligramos kilo día con una dosis máxima de 100 miligramos día durante 28 días. Es efectiva contra la Leishmania paramensis, mexicana, guyanensis y brasilensis. Listo. Luego tenemos el isetionato de pentamidina. Cuenta con una recomendación condicional y una certeza en la evidencia baja. Recordemos que este va a ser un antiprotozoario que va a interferir con la síntesis de ácidos nucleicos, proteínas y fosfolípidos, y esto me va a inhibir la fosforilación activa o también me va a impedir la incorporación de nucleótidos y ácidos nucleicos pues al ADN de estos parásitos. ¿Cómo se aplica? Es de 4 a 7 miligramos kilo día en 3 dosis aplicadas cada 72 horas. ¿Qué me cubre? La Leishmania guyanensis, principalmente es lo que se describe. En cuanto a los antimoniales pentavalentes, tiene una recomendación condicional y una certeza en la evidencia de moderada a baja. Se ha descrito que dependiendo de qué tipo de leishmania quiera cubrir, se va a cambiar un poco el esquema. Entonces, si estoy intentando cubrir la brasilensis, panamensis, amazonensis, peruviana o mexicana, se va a usar 20 miligramos kilo día en dosis única durante 20 días. Sin embargo, si estoy intentando cubrir solamente brasilensis o panamensis, uso el mismo esquema. Sin embargo, solamente se utiliza durante 10 días. ¿Qué más es importante tener en cuenta? Pues recordemos que esta es una enfermedad que se manifiesta de múltiples formas. Nosotros pues reconocemos muy bien la úlcera de bordes acordonados, pero pues recordemos que tiene muchas formas y hay ciertas formas como lo es la leishmaniasis cutánea diseminada, la leishmaniasis cutánea difusa y la leishmaniasis mucosa meramente. Y pues principalmente estos van a tener un tratamiento sistémico como hablamos, realmente cumpliría ya con el criterio del tratamiento sistémico. Listo. En los pacientes pediátricos que está aprobado, que está recomendado, entonces primero tenemos la miltefosina, que tiene una recomendación fuerte y una certeza en la evidencia baja, y la dosis que podemos utilizar es de 1,5 a 2,5 miligramos kilo día. También podemos usar paromomicina con recomendación condicional y certeza en la evidencia baja. Y finalmente los antimoniales pentavalentes con una recomendación condicional y una certeza en la evidencia baja moderada. Listo. En cuanto a la mucocutánea, digamos que tenemos bien sea una terapia combinada con antimonial pentavalente o con pentoxifilina oral o el antimonial pentavalente solo como monoterapia. Si usamos el antimonial pentavalente, se usa 20 miligramos kilo día durante 30 días en ambos casos, mientras que si queremos la terapia combinada, tendríamos que usar la pentoxifilina cada 8 horas durante 30 días. La PAHO nos dice que los esquemas funcionan para cualquier tipo de leishmania. Ahora, ¿qué pasa en cuanto al tratamiento de la leishmaniasis visceral? Esta va a depender si estamos ante un paciente inmunocompetente o inmunosuprimido. Entonces, cuando estamos ante un paciente con una leishmaniasis visceral y el paciente es inmunocompetente, tenemos principalmente estos tres esquemas. Entonces, el primero es la anfotericina B liposomal, que tiene una recomendación fuerte y una certeza en la evidencia baja. ¿Cómo se aplica? 3 miligramos kilo día durante 7 días hasta una dosis de 20 miligramos kilo. ¿Cómo funciona? Es bien interesante porque pues se sabe que es un antifúngico, pero digamos que la membrana de la leishmania va a tener ergosterol, que es el target de la anfotericina B liposomal. Entonces, ¿esto que me va a generar? Me va a generar poros en la membrana, alterando así su permeabilidad y por ende se va a generar muerte de este parásito. Lo siguiente sería el desoxicolato de anfotericina B.
tiene una recomendación condicional y una certeza en la evidencia baja. En niños se usa 1 miligramo kilo día durante 14 días hasta una dosis total de 800 miligramos. Y en adultos, misma dosis, pero durante 14 a 21 días hasta una dosis diaria total máxima de 50 miligramos. Finalmente tenemos los antimoniales pentavalentes, que se usa 20 miligramos kilo día durante 20 días. ¿Qué es importante en estos pacientes? Que no se debe administrar miltefosina, cuenta con una recomendación fuerte en contra. Ahora, ¿qué hago si estoy ante un escenario de un paciente con una leishmaniasis visceral y es inmunosuprimido? Bueno, tengo estas opciones. Entonces, la primera es la anfotericina beliposomal, 3 miligramos kilo día, hasta 20-40 miligramos kilo de dosis total. También puedo usar complejo lipídico de anfotericina B con una dosis total de 30 miligramos kilo. Se usa 3 miligramos kilo día durante 10 días. Y luego tengo el desoxicolato de anfotericina B, se usa 0,7 miligramos kilo día durante 28 días con una dosis máxima de 50 miligramos día, que es importante, también cuenta con una recomendación fuerte en contra de los antimoniales pentavalentes, entonces no administrar en estos pacientes. Listo, entonces ahora quisiera hablar un poco sobre la prevención y el control. Entonces, ¿qué nos dice la OMS? Nos tenemos que enfocar en un diagnóstico precoz y la rápida administración de un tratamiento eficaz, principalmente para evitar pues, secuelas y la mortalidad que ya sabemos que la leishmaniasis genera. Recordemos que es la segunda enfermedad parasitaria que más muertes genera, seguido de la malaria, como ya lo habíamos mencionado. Lo segundo es la lucha antibacterial. Entonces, la idea es la fumigación, el uso de mosquiteros, la gestión de las condiciones del medio. Lo otro es la eficaz vigilancia para realmente tener em, un panorama epidemiológico. Recordemos que en Colombia acá contamos con el protocolo de vigilancia de leishmaniasis, em, principalmente. Lo siguiente sería el control de reservorios, pues adaptados a cada lugar del que estemos hablando, dentro de ciertos reservorios que se han descrito en Colombia, está el oso hormiguero y el oso perezoso. Entonces podrían ser pues, realmente los reservorios que nos podríamos enfocar. Y lo último es la movilización y el fortalecimiento social, pues mediante el apoyo de diferentes organizaciones y también mediante la educación al paciente o la población en riesgo. Ahora sí, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué estudios, qué nuevas ideas tenemos frente al tratamiento de la leishmaniasis? Entonces, lo primero es ¿por qué algo nuevo? Entonces, como les mencionaba al principio, como vemos, la mayoría de los tratamientos cuenta con una certeza de la evidencia baja, incluso algunos muy baja. Recordemos que esto significa que es muy probable que nuevos estudios tengan un impacto importante en la confianza que se tiene en el resultado estimado y que estos puedan modificar el resultado. ¿Qué más se ha visto? Se está generando resistencia a los tratamientos que tenemos y también tenemos pues ciertos efectos adversos que no queremos pues claramente en nuestros pacientes. Acá les traigo algunos. Por ejemplo, en los antimoniales pentavalentes podemos ver irritación local, alteraciones hepáticas y cardíacas, anorexia, náuseas y vómitos. La anfotericina B liposomal puede generar náuseas, vómitos, rigidez, fiebre, hipertensión o hipotensión, hipoxia y nefrotoxicidad. El desoxicolato de anfotericina B nos puede generar fiebre, hipocalemia, miocarditis y nefrotoxicidad. Y la miltefosina puede generar alteraciones gastrointestinales, hepatotoxicidad y también se describe que es teratogénico. Listo. Entonces, teniendo eso en cuenta, este artículo me pareció súper interesante que pues nos menciona aquellos estudios que se están realizando para nuevas formas de tratamiento de la leishmaniasis. Entonces, lo primero es el láser de CO2 y la termoterapia, que como hablamos, la termoterapia se está utilizando bastante. Y digamos, ¿en qué se basa? Se basa en aplicar calor externo en los tejidos afectados y es importante porque se comparó contra los antimoniales infiltrados y
se vio que tenía una tasa de cura del 93,7% versus una del 78%. Entonces acá ganaría pues la termoterapia. Y pues como les mencionaba, es muy útil tanto en las leishmanias del viejo como del nuevo mundo. Lo siguiente es la crioterapia. Lo que más se usa es el nitrógeno líquido, que recordemos que está a menos 195 grados centígrados. Y en un estudio se utilizó de 1 a 2 veces por semana, mostrando una eficiencia del 95%. Sin embargo, pues tiene sus efectos secundarios que ya conocemos, como lo es la necrosis isquémica localizada, edema, eritema, hipo o hiperpigmentación. Luego tenemos la electroterapia. Esta se ha descrito como una herramienta que mediante corrientes eléctricas puede ayudar a regenerar las lesiones en piel y úlceras difíciles de tratar. Incluso se ha descrito que genera unas mejores propiedades tensiles que a que si hubiéramos dejado cicatrizar las lesiones por sí solas. Se hizo un estudio en ratones con la electroterapia en donde miraron la respuesta de la Leishmania tarentole, que pues no es patogénica para humanos, pero pues sí para los ratones, y que se describió una pérdida en la motilidad del promastigote, asimismo como su aglomeración y viabilidad in vitro. ¿Qué más se ha visto? Los derivados del óxido nítrico. Principalmente se ha estudiado en especies presentes en América Latina. Hubo un estudio que utilizó esta crema que pueden observar acá, que es el S-nitroso, N-acetil, penicilamina, que al final lo que me va a producir es óxido nítrico. Esta se usó por 10 días, en donde 30 días post tratamiento se documentó una cura de todas las lesiones y la formación de nueva piel. También me llamó mucho la atención un estudio que se hizo en Colombia, en donde utilizaban un parche de nanofibra liberador de óxido nítrico. Me parece pues un transporte muy interesante. Sin embargo, no mostró un buen resultado. Aún así, los autores sostienen que esto se pudo deber de pronto a que no se utilizó la terapia por el suficiente tiempo, es decir, que tendríamos que usar la terapia por un tiempo más prolongado, o que la dosis tampoco fue suficiente. Entonces, es algo que me parece muy interesante, pues, continuar con ese estudio. Bueno, ¿qué más he usado? La terapia combinada, que como vemos ya se encuentra dentro de ciertas recomendaciones que nos da la PAHO. ¿Qué va a buscar? Me va a disminuir la duración del tratamiento, busca controlar el desarrollo de resistencia, busca disminuir costos y promover cura en pacientes difíciles de tratar. En cuanto a la terapia combinada, que se ha estudiado es principalmente la anfotericina B liposomal más miltefosina versus la monoterapia solo con anfotericina B, que se vio una eficiencia del 98 versus del 91%. También llama la atención que también compararon la monoterapia con la terapia combinada en pacientes con VIH y se observó una menor tasa de mortalidad y recaída de la leishmaniasis visceral. Lo siguiente, que de hecho también me pareció muy interesante, es el uso de los inmunomoduladores. Y estos pues principalmente es debido a lo que ya mencionamos, que la leishmania ha logrado tener pues diferentes mecanismos para evadir el sistema inmune. Entonces, por eso se cree que es una gran alternativa. Se ha descrito que el uso del interferón gamma como inmunoterapia va a generar un control parasitario acelerado y se cree que esto es debido a que el interferón es conocido como una citoquina capaz de inducir a los macrófagos para destruir la leishmania. Y se ha descrito que esta opción promueve una tasa de cura mayor al 80%. Para finalizar, es un estudio colombiano que también me llamó mucho la atención. Es hecho por la Universidad de Antioquia, en donde obtuvieron extractos de la Cesalpinia spinosa, que es un arbusto nativo, y se realizaron formulaciones en emulsión y loción, en donde se observó como una alternativa para el tratamiento tópico de la leishmaniasis cutánea no complicada. ¿Por qué me pareció muy interesante? Es porque se describió como una terapia segura y efectiva que puede usarse tanto en niños como en adultos o en entornos donde el tratamiento parenteral no es factible. Sin embargo, pues se requieren nuevos estudios para evaluar su eficacia y seguridad en ensayos clínicos controlados porque realmente fue una muestra pequeña y pues se ven muy buenos resultados como podemos observar pre y post tratamiento.
pero pues sí, fue una muestra bastante pequeña, pero me parece muy interesante que continúen con este estudio. Y eso sería todo. Muchas gracias. Y esta es mi bibliografía. Buenas noches. ¿Cómo Buenas noches, doctora. estás, Gabriela? Te felicito. Muy buena tu presentación. Nos abre como unas opciones terapéuticas. Sobre todo, me pareció muy novedoso lo del tratamiento tópico en pacientes que la terapia sistémica puede estar contraindicada o o puede ser muy riesgosa. Entonces me parece pues que es una nueva, planteaste nuevas alternativas terapéuticas que podemos aplicar mucho en nuestro medio. Te felicito, muy buena la presentación. Pues recordar que siempre se debe hacer un seguimiento, sobre todo en la leishmaniasis cutánea, que es la que nosotros más vamos a ver, un seguimiento a los 45 días, a los 90 días y a los 180 días de iniciado el tratamiento. A los 45 días toca ver que la lesión que estamos valorando haya disminuido en el 50% y no hayan aparecido nuevas lesiones para pensar que estamos ante una falla terapéutica. Y a las 90 días la lesión debe haber eh, cerrado más del 75% sin aparición de nuevas lesiones. Y a los 180 días o 6 meses de seguimiento ya las lesiones deben haber remitido. Entonces es lo único como de seguimiento que es importante tener en cuenta y te felicito pues por tu charla, muy ilustrativa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Ujú. Doctora Maya, no sé si quiera dar algún comentario ya para dar cierre a la charla. Gracias, buenas noches. Pues me excuso porque llegué un poquito tarde a la reunión. Sin embargo, lo que alcancé a ver, pues muy interesante el tema de las terapéuticas. Es importante, como tú comentabas, mm, estas terapéuticas tópicas o las terapéuticas locales, la termoterapia, todo este tipo de cosas que se están investigando, pues son bien interesantes, sobre todo en esos pacientes donde no se pueden utilizar terapias sistémicas, porque el problema, como bien dijiste, es que son terapias muy tóxicas complicadas que requieren un seguimiento muy estricto del paciente por los efectos de los medicamentos. En Cali hay un grupo bien interesante, CIDEIN, donde han trabajado mucho todo este tema de leishmania y es en Colombia, pues digámoslo, se sigue investigando bastante este tema. Y pues simplemente también, pues aunque esto hace parte del tema de las enfermedades tropicales, yo siempre en las clases y eso les he comentado cómo es importante tener en cuenta que Bogotá es clima tropical. Todo Colombia estamos en el trópico. Que nosotros estemos aquí arriba y haga frío es distinto, pero estamos en el trópico. Y solamente a 40 minutos, bueno, dependiendo del trancón, 1 hora y media de Bogotá, en Villeta, en La Vega, en todas estas regiones, esos son endémicas de Leishmania. Entonces, pues siempre sospechar, preguntarle mucho a los pacientes, porque aunque clásicamente se ha dicho, y pues toda la parte teórica, pues que esto le da mucho a los militares, a las personas en el conflicto armado, a los que están en las selvas, en las personas pues que están selva adentro trabajando también con el tema de cultivos ilícitos, bueno, todo este tema que siempre se habla en la epidemiología, pero hoy en día por la movilidad, por todo esto, pues esa epidemiología ha cambiado. Entonces no se aterren que no le pueda llegar una leishmania aquí en Bogotá, una persona que se fue a pasar vacaciones allí a La Vega, hacer canotaje, ¿cómo se llama? Rafting, pues, o hacer acampar en estos lugares que hoy están pues tan de moda, en Villeta, La Vega, todo esto, y fácilmente puede llegar alguien que estuvo la semana pasada pues estuvo hace un tiempo pues en esos lugares y pues tener las lesiones típicas de leishmania. De hecho, uno que otro paciente he visto en el Lleras así con esas características, ¿no? Entonces siempre tenerlo en cuenta, ¿no? No siempre pensar que nosotros somos un país tropical, pero el hecho de que estemos a estas alturas y con el frío de Bogotá nos hace como pensar de que eso no pasa aquí en Bogotá. Y aquí es donde llegan los pacientes a consultar. Entonces siempre como sospecharlo, tenerlo en la mira de las posibles lesiones y pues que finalmente se presenta, llega, ocurre, pues tener en cuenta también algunos diferenciales, etcétera, pero eso pues como para tenerlo en cuenta en el asunto. Y pues lo que tú comentabas también en algún momento en la prevención, pues lamentablemente el tema de la presión
del cambio climático, de los cambios en la, en la, en la parte de las poblaciones, pues, y los cambios y las migraciones y todo esto, pues van haciendo también que se den algunos cambios en el perfil epidemiológico de la leishmania, que siga siendo una enfermedad que está muy presente en nuestro medio y sobre todo, pues tratar de hacer el diagnóstico precoz, pues evitar que lleguen esos pacientes a terminar con esas leishmanias mucosas o cosas por el estilo que ya son muy graves y un poco mucho más complejas de tratar. Pero pues de resto, pues muy interesante y pues es un tema bien importante siempre de tratar en nuestro medio. Muchas gracias, doctor.